Bienvenido a la clase de química. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de equilibrio químico, pero utilizando la ecuación de estado para determinar el grado de disociación. El problema nos dice que en este caso a 50 grados centígrados y presión de una atmósfera, la densidad de vapor del peróxido de nitrógeno es 2.202 veces mayor que la densidad del aire en las mismas condiciones. Hallar la constante Kp para dicha disociación. Entonces, como nos habla de densidades, lo primero que vamos a hacer es determinar justamente esas densidades. El problema nos dice que la densidad del peróxido de nitrógeno es 2.202 veces mayor que la densidad del aire en las mismas condiciones. Entonces, lo que tendremos que hacer es determinar la densidad del aire. Para esto utilizamos la ecuación de estado. Y la ecuación de estado es presión por volumen es igual a la constante R, temperatura y número de moles. Pero sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces tenemos que presión por volumen va a ser igual a la constante R, temperatura, masa sobre el peso molecular. También sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, trabajando sobre la ecuación de estado, tendremos que la presión va a ser igual a que aquí tenemos el peso molecular que pasará al otro miembro a multiplicar. Entonces, tenemos la presión por el peso molecular va a ser igual a la constante de temperatura. Tenemos la masa y aquí tenemos el volumen. Este volumen va a pasar como denominador y tendremos masa sobre volumen y eso equivale a la densidad. De esa ecuación vamos a despejar justamente la densidad y la densidad va a ser igual a presión por peso molecular dividido entre la constante R y la temperatura. Teniendo nuestra formulita despejada ya de la densidad, podemos determinar la densidad del aire. Y con nuestros datos nos dice que la presión a la cual se encuentra va a ser a una atmósfera. Entonces, y la temperatura 50 grados centígrados, tendríamos que la presión va a ser una atmósfera. El peso molecular del aire es un valor estándar, 28.96 gramos mol. La constante R, como estamos trabajando en atmósferas, 0.082 atmósferas, litros, Kelvin, mol. Y la temperatura, 50 grados centígrados, esto va a ser igual a 323 Kelvin. De manera tal que la densidad ahora será de 1.0934 gramos litros. Esta será la densidad del aire. Ahora nos dice que la densidad del peróxido de nitrógeno es 2.202 veces la densidad del aire. Entonces, tomamos en cuenta el mismo. La densidad del peróxido de nitrógeno va a ser igual a 2.202 veces la densidad del aire, que vendría a ser 1.0934. Entonces, la densidad del peróxido de nitrógeno, en este caso, nos va a dar un valor igual a, sí, nos sale esto sacando la calculadora, a 2.4076 gramos litros. Entonces, conociendo ya la densidad del peróxido de nitrógeno, puedo determinar el grado de disociación. Para determinar el grado de disociación tomando en cuenta la ecuación de estado, utilizamos la siguiente expresión matemática. Podemos decir que presión por volumen es igual a la constante R, temperatura, número de moles, 1 más alfa. Esta es la ecuación de estado en función del grado de disociación.
Entonces, si reemplazamos valores, vamos a tener nosotros que esta ecuación nos va a permitir determinar el alfa, pero no se olviden que aquí estamos trabajando en función de la densidad. Entonces, quería decir que nuestra fórmula vamos a corregirla. Entonces, podemos decir que esto es igual a presión por peso molecular, va a ser igual a la constante R, temperatura, la densidad, 1 más alfa. Perfecto. Eso debido a que estamos trabajando en función a la densidad. Entonces, de esta expresión puedo despejar 1 más alfa. Entonces, mi fórmula podrá ser seguramente 1 más alfa va a ser igual a la presión por el peso molecular, la constante de temperatura y densidad. Entonces, vamos a reemplazar valores. Tenemos 1 más alfa va a ser igual a el peso molecular, en este caso del peróxido de nitrógeno, va a ser 92 gramos mol por la presión a la cual se encuentra es de una atmósfera dividida entre la constante R, 0.082 atmósferas litros Kelvin mol, la temperatura 323 Kelvin y la densidad, la que acabamos de obtener mediante nuestros cálculos, 2.4076, ¿no? Entonces aquí sería por 2.4076. Y de esta manera tendríamos que el valor de alfa va a ser despejando acá 1, pasando a otro miembro como negativo, nos va a dar un valor de alfa igual a 0.4427. Ya tenemos el valor de alfa, entonces podemos trabajar con la disociación del, nos está diciendo, del peróxido de nitrógeno para calcular el Kp. Entonces tenemos que el peróxido de nitrógeno se va a disociar en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, inicialmente indicamos que tenemos 1 de peróxido de nitrógeno. Este 1 es el 100% al tanto por 1. 0 será de dióxido de nitrógeno. Cuando se disocia se formará alfa de dióxido de nitrógeno y del peróxido me quedará 1 menos alfa. Por las relaciones estequiométricas de 1 a 2, acá tenemos 1 a 2. Aplicando fracción molar, tendríamos 1 menos alfa sobre 1 más alfa. 2 alfa sobre 1 más alfa. Esto multiplicamos por la presión total, y si hemos multiplicado por la presión total la fracción molar, eso significa presión parcial, según Dalton. Entonces, esta expresión que aquí hemos deducido es la presión parcial del dióxido de nitrógeno. Este otro es la presión parcial del peróxido de nitrógeno. Entonces ya podemos reemplazar valores. Tenemos que el Kp va a ser igual a, haciendo las operaciones correspondientes, tenemos 2 alfa sobre 1 más alfa por la presión total, todo elevado al cuadrado, sobre 1 menos alfa, 1 más alfa por la presión total. Operando, tenemos que el resultado va a ser 4 alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa al cuadrado. Entonces, por la presión total. Si reemplazamos valores, no se olviden que el alfa ya hemos calculado, el alfa es 0.442. Entonces, el valor de alfa vamos a reemplazar por 0.442. La presión es de 1. Hacemos los cálculos. Y el Kp me sale 0.975. Ese va a ser el resultado entonces de la disociación del peróxido de nitrógeno. Pero lo interesante de este ejercicio es que debemos
deducir inicialmente el grado de disociación utilizando la ecuación de estado y contrastando las densidades de las muestras, en este caso del peróxido de nitrógeno en función del aire. Luego aplicamos la ecuación de estado para conocer el grado de disociación y recién podemos resolver nuestro problema. Bien, no olviden proporcionarnos un like que nos permita seguir desarrollando otros videos tutoriales con ejemplos enmarcados en lo que viene a ser el estudio de la química.